No, tú tienes que asumir el comando. No te avergüences de preguntar, no te avergüences de preguntar, compañero, que no sabes, no sabes. Tienes que aprender por cuenta propia. Tú tienes que asumir el comando. Frecuenta escuela, tú que no tienes casa. Adquiere conocimiento, tú que tienes frío. Agarre el libro, tú que tienes hambre. Tienes hambre. Tú tienes que asumir el comando. Se elogio del aprendizaje de Bertolt Brecht. Es un poema porque tenemos que asumir el comando. Yo quería hacer una pregunta ateniéndonos más al contexto de las posturas en la educación artística, haciendo referencia a lo que han mencionado del mérito, de que el mérito de un creativo no se refleja directamente en el examen. De ser así, entonces, ¿qué tan conveniente es homologar los procesos de admisión cuando no se busca limitar al arte con la configuración de un marco metodológico específico que lo establezca como una disciplina a la par que en los otros? ¿Cómo se puede defender la subjetividad en estas condiciones y de qué manera se pueden defender cuando se busca esquematizar el proceso de admisión a este tipo de instituciones de la misma manera en que hace con una disciplina formada? Tiene más que ver con el asunto específico del mérito. ¿Cómo se puede ver el mérito en un examen de admisión en el que genuinamente puedes no quedarte en una escuela de dibujo por no tener 3 aciertos de historia? Por ejemplo, ¿qué tan conveniente resulta en este caso, según la UNAM, que busca homologar su proceso de admisión en cada una de las facultades? Creo que tengo entendido, a excepción del CUT, que tiene otro proceso. ¿Qué tan conveniente resulta para ustedes como educadores? ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, una de las cosas, es una pregunta muy complicada. Una de las primeras cosas que estudiamos, sobre todo en el nivel superior, es, y a raíz de los datos que tenemos sobre el proceso de la UNAM, es lo injusto que es el examen en general. El problema de un examen como la UNAM es que mide a todos iguales, a todos, no importa qué carrera vaya. El otro problema es que no se reprueba nunca el examen, sino hay una línea. Y esa línea depende de la generación, de quién hizo el examen ese año, y a veces es 1 o 2 aciertos los que dividen el que entra y el que no entra. Luego, cuando analizamos quiénes logran ingresar, nuevamente encontramos las desigualdades. Entonces, los chicos que vienen de instituciones de bachilleratos, que es lo similar a las escuelas que presentaste, los chicos que vienen de bachillerato son de escuelas privadas, de alto prestigio, es decir, buenas escuelas privadas, porque hay muchos tipos de escuelas privadas, es parte de los procesos de la privatización de la educación. Entonces, todo esto hace un proceso absolutamente injusto. También hay mecanismos de ingreso, hay quienes ya saben que hay ciertos cursos que se pueden tomar que te generan mejores ventajas para enfrentarte al examen, porque el examen es un entrenamiento, básicamente. Uno se tiene que entrenar a contestar cierto número de reactivos en cierto tiempo y a pensar en esas preguntas. Entonces, en general el examen tiene todas esas complejidades. El mejor predictor de qué también le va a ir un estudiante, hasta ahorita lo que la investigación nos dice, es el promedio de la... Sí, pero el promedio previo, no ya el de que lleva, ¿no? El promedio previo del bachillerato nos dice que es un buen predictor de que a alguien no le va a ir tan mal en la universidad. El promedio no es un factor que se esté considerando mucho. Entonces, estoy poniendo el contexto general, todavía no llego al tema de cómo diferenciar. Ahora bien, el asunto de la UNAM es que es un examen global, efectivamente. Los exámenes, por ejemplo, el del Politécnico es más particular, es más específico hacia la carrera que uno va, y así tenemos distintos procesos, ¿no? Desde eso hasta la UACM, que hace un sorteo. Entonces tenemos una serie de posibilidades. El problema es que efectivamente en el caso del arte, ¿no? La subjetividad es muy importante, me parece. Y aquí por eso yo preguntaba qué tanto se relaciona el tema del talento y qué tan importante es eso. Y cómo saber que ahí hay, no sé, un talento, un mérito, ni siquiera sabría qué tendría que ser lo más relevante.
Lo que sí sé es que es muy problemático porque efectivamente eso puede limitar las posibilidades del acceso. El otro gran problema que tenemos es que no sé si coincido del todo con esta visión de que el gobierno no quiere que la gente estudie. El gobierno sí quiere que la gente estudie. No se dan cuenta que uno de los efectos es que los más pobres son los que no están accediendo a la educación superior. Ese sí es un problema. Sí quieren que estudien, pero quieren que estudien ciertas cosas. Es parte del asunto, ¿no? Entonces, se crean mucho más carreras de un perfil que efectivamente se ofrecen posibilidades en algunas áreas. Hay una industria automotriz en México floreciente. Se necesitan técnicos que trabajen en eso. ¿Que está mal? No me parece que esté mal. Lo que se debería de buscar es que los que quieran hacerlo lo hagan efectivamente. Pero si hay chicos que no quieren hacer eso, que también tengan posibilidades. Y aquí es donde se abre todo un tema del mercado educativo, porque entonces todo lo que queda es o educación privada o otras opciones en donde los chicos no querían ir a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo definir? Porque finalmente el tema del arte, me parece, lo decía José Miguel, es también un tema de capital cultural y social. Entonces, ¿en qué medida un chico que trae un fuerte capital social y cultural, que va a hacer un examen de arte, eso ya tiene muchas ventajas a la hora de hacer el examen frente a un chico que a lo mejor tiene un talento maravilloso, pero que por no tener ese capital social y cultural en un examen va a fallar? Aunque sea un examen mucho más hacia el arte, ¿no? Simplemente por apreciación, por estética, por cultura, por una serie de cosas. Entonces yo creo que estamos ahí enfrentados y como digo, el gran problema es que son sistemas masivos. Si fueran pequeñas escuelas, conozco por ejemplo lo que hace la escuela el examen que hace la escuela de restauración de Churubusco, ¿no? Que entiendo que es un examen que lleva muchas etapas y que enfrentan, pero son muy poquitos, ¿no? Entonces, en el CUT, por ejemplo, ¿no? En el mismo, entonces yo creo que aquí estamos enfrentados a problemas que se traducen en otros ámbitos. No creo que sea exclusivo del tema del arte, pero que sí ahí se expresa mucho más fuerte la problemática, porque ¿cómo tomamos esa decisión? ¿A partir de qué? Cuando los chicos vienen tan desiguales en tantos ámbitos que sí pueden ser importantes a la hora de enfrentarse en un proceso de selección. Entonces, no tengo una respuesta, solo sé que esto es parte del gran problema en el que nos enfrentamos, ¿no? Pero, no sé si alguien... Un comentario sobre esa cuestión de la selección. Es muy fuerte la visión biológica de selección natural, ¿no? Que es publicada en el fin del siglo XIX, en 1859, la origen de las especies por medio de la selección natural, y esta manera de pensar se espalhou, né? Espalhou por todas las áreas de pensamiento, y esto es la visión de la selección de lo más apto en todas las actividades humanas. Y esta, hoy en la biología, nós sabemos que não é bem assim. Dentro da biologia, nós já sabemos que há outras teorias de explicação do processo de evolução. Então, a todo momento, nós estamos a recrear este modelo neodarwinista, que é de origem inglesa, burguesa, e que afirma isso. Uns são superiores, outros são inferiores. Uns são aptos, outros são desaptos. E qual é o modelo? É o gene. Se herdas o gene, és apto. Se não herdas o gene, és inapto. E esta herência é determinada socioeconomicamente, como a senhora ha demonstrado também. Então, eu penso que esta controvérsia da evolução se manifesta em muitas áreas, como nós estamos aqui a debater. Esta ideia de talento é uma ideia completamente ideológica, né? Completamente falsa. Não há isso na natureza. Então, o tema recurre em muitas áreas. Em la saúde pública, estamos a testemunhar um genocídio. Os mesmos dados que a professora ha mostrado se observam na saúde pública.
Los más ricos evoluyen mejor y los más pobres mueren 10 a 15 años antes. Entonces, ¿qué es eso? Un mundo de la selección natural. Sí, de hecho, eso de la selección natural es uno de los argumentos de la globalización del neoliberalismo para el libre mercado, y entonces como que los proyectos más exitosos sean los que sobrevivan y que se acaben los otros, pero culturalmente eso tiene un gran riesgo porque homogénea la cultura, o sea, todo acaba volviéndose Hollywood, ¿no? No hay posibilidad de que haya otro tipo de cinematografía más que la que va ganando y se va comiendo a las demás, ¿no? Es como la misma lógica, como si fueran lo natural, ¿no? Yo nada más de tu pregunta quería comentar, es que los mismos problemas nos enfrentamos también los profesores en cuanto a sistemas de evaluación, o sea, ¿cómo se evalúa la educación? Eso es, ¿cómo se evalúa al alumno? ¿Cómo se permite su ingreso? ¿Cómo se evalúa también al profesor? ¿Cómo se evalúa todo? Eso creo que hay que pensar. Creo que es importante los sistemas de evaluación, ¿no? Como yo creo que, por lo menos en la universidad, la ciencia pesa mucho. O sea, toda la lógica es científica, es la productividad científica. Lo que se valora es como que sea citado, como si fueras un científico que produce. O sea, en realidad no se considera que la producción artística sea una investigación, y no se considera que haya posibilidades de error dentro de esa investigación, que es el trabajo artístico, que pues sí, a veces no te sale, y cómo va haciendo ese proceso intuitivo. Eso no está estructurado en los sistemas de evaluación, no se valora aquí mismo la producción de los profesores, artistas. De la implementación del sistema por competencias, ¿cómo infiere entonces en este mecanismo de evaluación? ¿Cuáles son las competencias de las que se adhieren a la hora de juzgar la capacidad creativa de una organización? Eso es lo que no está claro. Ahí sí, yo creo, no sé, ya se fue el maestro Quesada, como los que estuvieron haciendo, los que han desarrollado los planes de estudio, aquí tendrían como que hablarlo, ¿no? Yo hacía una crítica de esta historia de que lo que se ha valorado aquí en esta escuela particularmente ha sido la técnica. Y la técnica dividida, separada del pensamiento. Y no se considera que la práctica artística sea la construcción de conocimientos de un pensamiento con una metodología intuitiva, experiencial, artística. Eso es lo que yo veo que más bien es por ahí. Eso se pretende como decir, como algo objetivo, ¿no? Se trata como de agarrar, de volver objetivo algo que no puede volverse objetivo. Es otra la estructura. Pero no sé, hay que preguntarle a los que lo hacen. Yo tengo una pregunta más dirigida hacia Alma Maldonado, en particular en todos estos modelos o sistemas pedagógicos, independientemente de cuál sea. Mi pregunta va más orientada porque, al igual que Brígida, trabajo en escuelas, y hay ocasiones en que tenemos que hacer paro activo o tenemos que hacer otra cosa para poder generar conciencia con nuestras comunidades o nuestros alumnos. Ahora, todos estos paros que no están, pues obviamente no están dados ni preestablecidos en nuestras planeaciones ni demás, pero que tenemos que hacerlo de manera emergente, ¿cómo los toman en cuenta en estos modelos o cómo pueden ser evaluados desde ahí? Gracias por la pregunta. Me voy a referir un poquito al tema de los modelos y voy a retomar también el asunto de las competencias. El problema también en la educación es que hay muchas modas. Parte del debate mundial, y lo digo sin exagerar, el debate mundial está centrado hoy en día en la creación del conocimiento. O sea, los países están debatiendo ahí. Los países que no tienen recursos dicen, bueno, pero tenemos universidades, pero tenemos innovación. Y hay un valor asignado al conocimiento. Hay economías que funcionan a partir del conocimiento que generan. Cuando digo conocimiento estoy hablando de cierto tipo de saberes, por supuesto, patentes, diseños, software y una serie de cosas. Entonces nosotros podemos ver con números cuánto ese conocimiento mueve a los países y cuánto no. Entonces parte del debate es cómo sabemos que estos países son competitivos y tienen esas herramientas. Y entonces ahí es donde empiezan las grandes preguntas. Uno de los temas es, los exámenes nos dicen una cosa, pero no nos dicen todo.
y eso estaríamos de acuerdo todos, los que están a favor de los exámenes y los que no. Son una foto. Decir, negar que los exámenes no nos dicen nada, también creo que es un error, porque nos dicen algo de cómo estamos, ¿no? Entonces, esa parte, el gran debate es qué deberíamos de tener, qué deberían de poseer estos países, y entonces se habla de habilidades o se habla de competencias. Ahí es donde hemos ido aterrizando en estos grandes temas, ¿no? Habilidades y competencias. El tema es que cuando incorporamos e implementamos todas estas modas en México, yo uso el término las tropicalizamos, ¿no? Y entonces es así, quién sabe qué entendemos y ya lo jalamos y entonces empezamos a hacer todo a partir de competencias y de habilidades y luego ya no sabemos cómo las evaluamos porque eso es parte del problema. Tengo un estudiante que está trabajando, ¿qué se entiende por pensamiento crítico? Todos los textos de educación que ustedes lean, que hablen de educación, van a decir la importancia del pensamiento crítico. Eso está padrísimo, lo firmamos todos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué es eso realmente? ¿Qué entiende cada profesor que hoy en día ve en su plan que dice pensamiento crítico? Entonces, eso es parte del problema. Parte del problema, entonces, es cómo cada quien traduce esas ideas que van bajando ya en el salón de clases. Pensamiento crítico es uno. Otro es el trabajo grupal. Hoy en día es uno de los grandes temas en alrededor de los debates de innovación. La gente tiene que saber trabajar en equipo. Pero eso es algo que no estamos tampoco ni evaluando, ni llevando a cabo, ni se considera en estos procesos de evaluación, en los exámenes, pues nadie evalúa, trabajas en equipo, ¿no? ¿A partir de qué? Entonces creo que generar espacios, ¿no? Lo que comentas, o sea, a veces tenemos que hacer paros. Bueno, yo creo que también uno tiene que encontrar la manera de cómo ligar estas nuevas cosas que son muy importantes, como decir, yo no puedo hacer alumnos que ejerzan su pensamiento crítico y que a la mera hora quieran después hacer un paro. O sea, no puedo haber una división, yo no puedo en un momento decirles, sean críticos, pero ya a la hora de que quieren tomar acción ya no sean tan críticos, ¿no? Yo creo que ahí también uno tiene que interpelar a las instituciones y decirle, tú me estás diciendo que el trabajo grupal es importante, pues aquí están haciendo un colectivo. Tú me estás diciendo que el pensamiento crítico es importante, pues aquí están bien críticos y están inclusive cuestionando su propia institución. Entonces yo creo que ahí también hay que encontrar la manera de decir, estos procesos de aprendizaje y pedagógicos no pueden quedarse solo en ese salón de clases, ¿no? Y sobre todo en una sociedad como la mexicana, como la brasileña, donde los problemas sociales que tenemos están ahí, nos están interpelando todo el tiempo, entonces también es muy difícil decir, y el límite va a ser solamente vamos a ser críticos, pero vamos a ser críticos de esto y ya. Creo que esto es parte de los procesos que nos estamos enfrentando hoy en día. Bien, vamos a hacer una cosa, si no podemos avanzar, perdón. Siguiente. El tema da para bastante, ¿no? Hay varias como áreas, ¿no? Para poder ingresar, ¿no? Desde la cuestión de evaluación, la cuestión de la misma práctica, ¿no? El terreno del arte siempre lleva de la mano un proceso también de conflicto, ¿no? De cuestionamiento, un poquito de inestabilidad también, ¿no? Es interesante las preguntas de cuando traemos a este tema o a este territorio conceptos como competencias, ¿no? O educación por competencias. Es como importante e interesante como indagar qué competencias, qué habilidades se pueden formar en una persona que pretende, que quiere ser artista, ¿no? Entonces, el tema da para más, pero bueno, una disculpa también por la falta de tiempo. Vamos a pasar a presentar el proyecto que también nos van a compartir. Terminamos, agradecemos si hay algo más en ese tiempo. ¿Vale? Gracias. Bueno, a ver, pues, compañeros de la Colmena, pasen al frente a dar la cara por su trabajo, por su proyecto. A ver. Bueno, pues vamos a presentar. Les había explicado, el ejercicio es muy simple, viene un maestro del extranjero, un artista. No, los estudiantes no son sus asistentes, sino que coordina un trabajo en equipo y en una semana tienen que producir una obra, un proyecto. Y entonces, pues les paso la palabra para que nos presenten el proyecto de la semana. Aprovechamos
Muchas gracias por permitirnos presentar este trabajo aquí. Resultó ser muy pertinente como ejercicio, ¿no? Como un modelo de aprendizaje de trabajo artístico, ¿no? Que está fuera de la currícula de la escuela, pero creo que precisamente ese tipo de actividades son las que generan como los resultados más efectivos. Entonces les paso a ustedes, presenten qué hicieron, qué fue. Entonces, como José ha dicho, recibí la invitación de estar aquí con la Comena, con los chicos, y como artista tengo trabajado en los espacios públicos, en la idea de espacios públicos, y después de conocer a todos y enseñar mi trabajo y todo, tuvimos la idea de trabajar con la idea de vacío en la Ciudad de México. Cómo pensar el vacío en una ciudad tan grande y tan llena siempre, y con tantas cosas, como el vacío podría ser alguna cosa para investigar, así, el vacío como una potencia para creación, el vacío como un vacío existencial, o el vacío físico de los espacios, de todo eso. Entonces aquí tenemos un poquito de cada trabajo de cada uno. Como en esta publicación es como una pequeña muestra, solo los trabajos son como más grandes y también en proceso. Entonces por eso esta versión era una versión beta, que todavía estamos como que añadiendo otras imágenes y haciendo unas correcciones antes de publicar la versión final. Entonces no sé, podría... ¿Tienes el micrófono? ¿Cómo fue la experiencia? Hola. Sí, bueno, lo más importante de la experiencia considero es justamente el reto de generar en un trabajo colectivo, comunitario, que nos hace, pues, en términos de lo real, hace mucha falta, lo podemos lograr. Entonces, buscar esta posibilidad de creación en un tiempo corto, pues potencia, creo que nos potenció varias cosas a los compañeros. Para mí eso sería lo fundamental. Pásate el otro. Bueno, creo que algo que nos sirvió mucho como de parte del taller fue empezar a entender el espacio público como un sitio de encuentro y intentar entrever estos espacios de encuentro también la posibilidad de algunos de nosotros, como en el caso de los que están pasando, ubicamos geográficamente los sitios vacíos de la Ciudad de México, otros reflexionamos en torno al vacío de manera interior o una experiencia más personal, pero en general creo que esto, como decía Brígida, nos sirve como un panorama apenas en crecimiento de lo que podría funcionar si vamos agregando cosas como indagaciones en torno al vacío desde particulares que hemos encontrado. En mi caso, yo me enfoqué en investigar el vacío o revisar el vacío de manera cronológica, revisar la manera en la cual el espacio público se ha ido reconfigurando y ha ido creciendo o creando espacios de vacío. Entonces, básicamente está en construcción todavía un poco esto, y nos interesó que la publicación pudiera quedar abierta, en este caso de manera digital, para poder seguir experimentando fuera de la publicación. Bueno, a mí me interesa resaltar el hecho del trabajo que hicimos todos juntos, también como aprovechando justo todas estas charlas que se están dando en la cuestión de que, pues sí, o sea, de ejercer realmente la autogestión y la autonomía que nos ofrece la escuela también para desarrollar todos esos proyectos y aprovecharlos, ¿no? O incluso hacer fuerzas también como entre nosotros para sacar los proyectos. Esto fue una experiencia como muy fugaz, un momento que creo que aprovechamos bastante bien para el tiempo que teníamos, y también con alguien como Brígida, que nos ofreció una visión también muy importante con lo que estaba pasando allá, y que nosotros también nos podemos espejear en esa situación y pensar a partir de estas pláticas y las experiencias que podamos tener entre nosotros en nuestras clases o fuera de ellas,
como para proyectarlo a futuro, ¿no? Como en otros proyectos que podamos empezar a desarrollar. Y pues más allá de esto, quiero agradecer a mis compañeros, a Brígida, a José Miguel y todos ellos por juntarnos todos a hacer esto e invitarlos a todos también a que realicen pues, todo lo que se les ocurra. Gracias. Estamos haciendo las últimas correcciones y luego va a estar disponible online en la página de la Comena. Bueno, pues vamos a pedir un aplauso para los ponentes, para los compañeros que vienen a presentar este proyecto. Y bueno, esas fisuras, ¿no? que son evidentes también en una institución como esta, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, les damos las gracias por venir. Por cuestiones de logística tenemos que desalojar el aula, va a haber un momento de receso. Y posteriormente ya están los horarios, pueden ingresar de nuevo y bueno, pues agradecerles mucho y esperando que regresen, ¿no? Aplausos a todos.